Muy buenas tardes. Le doy las gracias a Dios de poder estar aquí con ustedes en esta hora, en este día, para llevar una palabra de parte de el Señor hacia tu vida. Le doy gracias a Dios de que estamos aquí en este sábado, ¿verdad? Llevando la sana palabra, la doctrina, lo que Dios nos ha entregado por gracia. Así que voy a comenzar primeramente orando por esta palabra que se va a dar en el día de hoy, esperando en el Señor Todopoderoso de que llegue a tu vida, de que sea de sanación y de edificación, de que esta palabra verdaderamente penetre el corazón de todo aquel que ha sido llamado por el Padre. Señor Padre de la gloria, primeramente, Señor Padre, te damos la honra, así como Cristo nos enseñó al primeramente por ti, mi Dios. Yo te pido, Jehová, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, mi Dios, yo te ruego, Señor Padre, yo te imploro, mi Dios, que por la gracia de tu verdad, mi Dios, seamos edificados, transformados y llevados, Señor, a un nivel espiritual, Señor, en donde podamos entender tu palabra día tras día, Señor Padre, a la luz de las Escrituras, mi Dios. Que no se ponga hombre, ni pensamiento humano, ni deseo, Señor, personal de nosotros, los que tenemos como vocación el llevar tu palabra, Señor, sino que sea tu voz, que sea tu palabra la que sea llevada a cada una de las personas, Señor Padre, en esta hora, Señor Padre, que van a ver este video. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, bendiciendo, llevando, Señor Padre, dirigiendo, Señor, guiando, hablando y manifestándote en la vida de cada uno, Señor Padre, que esté presente, Señor Padre, para ver este video. Yo te pido todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, buenas tardes, hermanos. He estado en este reposo que tengo con el Señor en el libro de los Gálatas, en donde me voy a detener porque ya terminé, ¿verdad?, de leer la Biblia por un periodo de un año. Ya la he leído varias veces, pero ya terminé el año en este mes. Al principio del mes terminé con la lectura de la Biblia en un año. Ahora me voy a concentrar a la revelación de la Escritura. O sea, lo que quiere decir que voy a tardarme en varios libros porque hay varias cosas que Dios nos quiere mostrar a través de ellos. Vamos a estar edificándonos y llevando la palabra a la iglesia de Dios, a aquellos que han sido llamados al propósito de Dios, a aquellos que no han sido llamados y que están lejos de la presencia de Dios, pero que le hablamos para salvación de su alma, a todo aquel que vea este mensaje, que estas palabras sean de edificación, que estas palabras sean de consuelo, que estas palabras sean para llenar tu vida de toda presencia del cielo por medio de Jesucristo nuestro Señor. En este tiempo les estaré diciendo cuándo nos apartaremos de estos estudios, pero estaremos en el libro de Gálatas. Vamos a utilizar otros libros bíblicos para poder fortalecer la palabra en la cual nos vamos a estar siendo dirigidos por medio del Padre. El título de este mensaje es ¿Quién te llamó al ministerio? Santo Dios, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios, gracias al Padre por las revelaciones que nos da a través de su palabra para nosotros entender quiénes somos nosotros dentro del propósito de Dios en el ministerio y evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos entonces a comenzar. La base bíblica es en Gálatas, pero tengo que llevarlo a otros libros para que entiendan lo que vamos a leer. Y comenzamos, como siempre, con la pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Realmente entiendes lo que lees? ¿Has sacado el rema de la palabra para edificación de tu vida? Bueno, pues en el día de hoy vamos a empezar con el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 12, el verso 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a ir con ustedes, vamos a estar buscando esto juntos. Vamos a ir al libro de Génesis por la misericordia del Padre. 12:1. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra nos dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Santo, bendito es el Señor. En un video, 2 videos anteriormente les había hablado cuando el Señor te dice, ve, y este fue uno de los hombres que el Señor envió. Pero hoy la palabra es, ¿quién te llamó al ministerio? A Abraham, según nos revela la palabra, fue el mismo Dios que le llamó. No hubo impartición de hombre alguno. Dios mismo se revela a la vida de este siervo y lo llama y le dice, sal de tu padre y de tu parentela, porque te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. El Padre, el Dios del cielo, el Dios grande y misericordioso, mira a Abraham, que hoy es conocido como el Padre de la fe, y le llama. Y le dice, ven, sal. Dios le llama al ministerio. Abraham no fue posicionado por un ministro. Abraham no fue posicionado por un ángel. Abraham no fue posicionado por un pastor. Abraham no fue posicionado por un sacerdote. Abraham fue posicionado en el ministerio por el mismo Dios viviente. El gran yo soy le llamó. El gran yo soy le posicionó y le dijo simplemente, Abraham, sal de tu padre, de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Santo, bendito sea el nombre del Señor. La palabra nos dice que Abraham es conocido como el padre de la fe, porque Abraham, sin dudar ni un segundo, caminó de frente a lo que Dios le había enviado a hacer. Abraham no dudó, Abraham no dijo, pero voy a abandonar mi familia, la voy a dejar allá atrás. Voy a abandonar lo que conozco para seguir a un Dios al cual nunca he visto. Voy yo a seguir un Dios que me habla, o serán voces de dioses ajenos. Abraham no cuestionó nada de eso. La palabra no nos habla de nada de eso, ¿verdad que no? La palabra nos dice, más sin embargo, que Dios lo llama y Abraham obedece. Abraham fue posicionado en el ministerio del que tú y yo hoy gozamos, porque para el que no lo sepa, para el que no le es de conocimiento, hermanos, Abraham fue el inicio de una promesa grande para el pueblo gentil. Para el pueblo gentil, para esa fue la promesa de Abraham. Más adelante estaremos viendo cómo esto se hace verdad en nuestras vidas siglos luego. ¿Por qué? Porque Abraham no vivía bajo regulaciones. Abraham no le vivía bajo la ley mosaica. Abraham caminaba simplemente según Dios le dirigía. Porque Abraham fue llamado por el mismo Dios. Abraham no hubo que ponerle reglas. Abraham no hubo que ponerle leyes, ni preceptos, ni doctrinas. ¿Saben por qué? Porque Abraham era un hombre que obedecía y escuchaba la voz del que le llamó. No voces de hombre, sino la voz del que le llamó. Gloria a Dios, santo eres mi Dios, aleluya. Ahora, hermanos, vamos a otro libro que está al seguir, es el Éxodo. Vamos a ir al 3:4. Éxodos 3:4. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Padre. Éxodos 3:4 nos relata lo siguiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Santo Dios, aleluya. Nos habla de que Moisés caminaba y cuando ve esta zarza, Dios mismo lo llama de la zarza. Y le dice Dios, ven Moisés. Y él le dice, Señor, heme aquí. Santo Dios, y luego la historia nos relata del llamamiento tan grande que tenía Moisés. Moisés fue llamado entonces a salvar al pueblo esclavizado de Egipto. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces a Moisés se le da el mandato de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, donde ellos seguían las órdenes y las regulaciones que Faraón mismo les había dado en Egipto. Santo Dios. Y hay una revelación que Dios me dio en relación a esto. Observen y van a observar la diferencia. Entonces a Moisés, a medida que va llevando el pueblo alrededor del desierto para la tierra que le fue prometida,
Abraham, ¿verdad? Para estos hijos de fe. Nos dice la palabra que Dios entonces le impone unos estatutos, unos preceptos, unas leyes que hacían que estos hombres vivieran una vida no en fe, sino de acuerdo a la esclavitud de la ley que Dios había puesto. Porque esta generación lo único que conocía era el reglamento y el pensamiento de esclavitud de Egipto. Y para sacar ese pensamiento de esclavitud, ellos se tenían que ser entonces servidores de Dios. Tenían que ser dentro de algún contexto, si así lo quieren llamar, estar dentro de la esclavitud de una ley que Dios le envió. Y como yo sé que es una esclavitud, porque más adelante lo entenderemos, ¿verdad? No es el momento, vamos paso a paso. Entonces Abraham y Moisés, ambos representan una tipología de la gracia y de la ley. Santo Dios, aleluya, gloria a ti, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú revelas a tus hijos la verdad del reino. Pues entonces uno fue llamado a libertad y otro fue llamado a esclavitud. Uno a libertad y otro a esclavitud. Mientras a Abraham le fue dado la opción de ser libre con su pueblo y toda su generación, ¿verdad? Porque él caminaba en fe, él caminaba según Dios le enseñaba. El pueblo judío caminaba según Moisés, el hombre llamado por Dios, le enseñaba. Moisés fue llamado al ministerio de la enseñanza de la ley, no de la redención por la fe, sino sabiendo que era un pueblo duro de cerviz, tenía que darle reglamentos y preceptos de acuerdo a la voluntad del Padre para que ellos conocieran el pecado, conocieran que lo que vivieron en Egipto no era agradable ante los ojos de Dios, sino que estaban siendo esclavos del mundo para ser llevados a la libertad de la esclavitud por la ley. Es algo un poco complicado de entender, hermanos, porque tú lo que entiendes es que el pueblo fue libertado de la esclavitud de Israel, pero no fue totalmente porque ese pueblo era duro de cerviz. Entonces tuvo que ser, como aprendieron la esclavitud, fueron llevados en lo que ellos conocieron a la esclavitud de la ley, para que por la ley ellos entendieran su maldad y por tal razón reconocieran que Dios era el único que podía salvarlos por medio de estas leyes, si ellos las llevaban. Pero Dios en su soberanía, en su omnisciencia, sabía que el pueblo no lo iba a hacer. Por tanto, le da a Moisés unas leyes y le dice, si el pueblo hiciera esto, serán benditos. Mas si el pueblo hiciera esto otro, serán malditos. Y ellos, dentro de su desesperación por servirle a un Dios, que no veían y seguir los preceptos que Moisés mandaban, porque veían cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios, veían a Moisés como un ángel del mismo Dios en la tierra. Su boca fue ligera para hablar. Y aceptaron lo que Dios había dado por medio de Moisés. Pues entendemos ya entonces que la simiente de Abraham fue llamada para libertad en la fe y en el espíritu mismo de Dios, mientras que los llamados por Moisés fueron llamados para libertad por medio del cumplimiento de leyes impuestas por Dios en una tipología de esclavitud. Los hijos de la libre y los hijos de la esclava. Santo Dios, aleluya. Entonces ahora, digo yo lo siguiente, y hice estas anotaciones, ¿verdad? Mientras leía. ¿Qué es lo que nos revela Dios? Dios revela a los que llama. Dios respalda a los que llama. Dios separa a los que llama. Las señales siguen a los que Dios llama. Y nadie instruye a los que según el llamamiento son enviados. Bendito sea Dios Padre por esta palabra. Dios revela a los que Él llama. Dios los revela. No hay duda alguna de que Dios los llamó.
Dios respalda a todo aquel que llama. Por eso cuando ustedes ven hijos de Dios que dicen, yo fui llamado y enviado por Dios, pero las cosas no le están yendo según Dios, usted ore. Porque no sabemos si ese llamamiento realmente fue de Dios o es el proceso en el que Dios los está llevando para glorificarse en ellos. Están también los que Dios separa, los que Dios aparta, a los que Dios llama. Y nadie instruye a los que según el llamamiento de Dios son enviados. Y eso se los voy a mostrar más luego. Santo Dios, aleluya. Nosotros sabemos que Samuel vino de la simiente de Ana, una mujer que lloró y que oró y que estuvo, ¿verdad? Pidiéndole a Dios un hijo porque era una mujer estéril. Y aunque su marido la amaba y la llenaba de favores, esta mujer quería dar una prole. Y se nos habla en la historia de Samuel que Samuel creció dentro del templo una vez él nació porque él fue prometido a Dios, fue el primer fruto del vientre de Ana. Y nos dice la palabra que él crecía en la palabra de Dios. Y más que eso, Dios lo llama. No lo llamó Elí, no lo ungió Elí, lo llamó el mismo Dios. Y Samuel andaba según la palabra nos da muestras, sin número de muestras, en cómo fue Samuel llamado y cómo fue Samuel separado para el propósito que Dios lo envió como sacerdote entre sacerdotes. Santo Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Pero hay hombres que tienen llamamientos de hombres. Hay hombres que no son puestos, y ahora nos vamos a lo que es, porque como yo les he dicho, hay que entender lo que se lee. Y Dios me ha mandado un ministerio, el cual es fuerte, pero yo he decidido llevarlo porque Dios no me dio a mí dulce para el amargo. Dios me dio mi palabra fuerte para el amargo, para el que está desabrido, para el que no es sal en el mundo. Hay llamamientos, me reveló el Señor, que son llamamientos de hombres por hombres. Son hombres puestos por hombres. Son hombres que Dios no los ha llamado al llamamiento celestial. Y Dios nos da ejemplo de estos hombres. Si vamos a Primera de Samuel, son unos libros más luego. Vamos a ir a Primera de Samuel para que ustedes entiendan lo que son estos llamamientos, hermanos. Llamamientos que son de hombres. Samuel 10:1. Vamos a ir allá. Santo Dios, bendito Dios. El 10:1 nos dice lo siguiente. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. ¿La cabeza de quién? De Saúl. ¿Ok? Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Y sabemos la historia de Samuel. Sabemos que Samuel fue ungido como rey, pero cometió muchos errores. Y vamos a explicarle por qué. Porque el llamamiento de Samuel, aunque fue dirigido por Dios, Dios antes de darle rey le explicó al pueblo que el hombre que los iba a dirigir no servía. Dios lo dijo desde el principio, este va a ser con vara y fuete. Ustedes despreciaron a Samuel, al hombre que yo llamé, como llamé a Moisés, como llamé a Abraham, al hombre que yo llamé, ustedes, mi pueblo, mis hijos, lo despreciaron y pidieron tener rey como los otros reyes de las otras naciones, por lo cual lo que ustedes han pedido, ustedes lo pusieron sobre su cabeza. Este es el hombre que los dirige, Santo Dios. ¿Qué nos está diciendo? Este hombre sí fue elegido por Dios, ungido en cuestión del reinado, pero no fue Dios quien lo puso, el pueblo lo pidió, fue impuesto por hombres, por lo cual el reinado de Saúl fue un reinado de corta duración en donde no hubo simiente que heredara porque no fue un rey de acuerdo al corazón de Dios. Bendito es el Señor. Fue un rey puesto por el corazón de un hombre, aún el mismo Samuel. Cuando Dios lo envía a ungir, Samuel llora porque él amaba a Saúl. Y dice la palabra que se entristeció y Dios le dijo, no me llores más, no quiero verte triste y no me pidas más por él. ¿Por qué? Porque este hombre fue puesto por hombres.
Este hombre no tenía un llamamiento de Dios. Y si Dios en su misericordia le hubiese creado algo para él, ¿verdad? Él lo perdió con sus acciones. Porque Dios dice, si hubieras obrado, le dice a través de Samuel, si hubieras obrado bien, por lo menos de ti hubiera, porque el pueblo fue insensato y ellos eran los que te querían. Tú no elegiste estar aquí, el pueblo eligió que tú estuvieras. El pueblo quería rey, pues yo le di rey. El pueblo quería ser todavía esclavizado, quería ser dirigido por hombre y no por mí. Pues entonces esto es lo que le doy. Así hay muchos. Escucha, iglesia, así hay muchos. Hombres puestos por hombres, no llamamientos de Dios. Hombres puestos por hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Vamos a ver, iglesia. Hay hombres que aparentan tener un nombre, aparentan tener un don, aparentan tener la gracia, porque dicen que Saúl era del hermoso parecer, era un hombre alto, fuerte, tenía todas las cualidades para ser un rey de Israel. Pero David era un niño al que todos le pasaron por delante sin darse cuenta la grandeza de David. Sus propios hermanos, su sangre, no lo tenían en alta estima. Santo Dios, bendito es el Señor. Entiende, iglesia. Hay hombres que están puestos en los altares a los cuales Dios no ha llamado y por eso no tienen el respaldo de Dios. Por eso las cosas no salen de acuerdo al llamamiento del Padre. Porque hay hombres de Dios que están puestos en los altares, pero hay hombres que están puestos por hombres de Dios en los altares que nunca fueron llamados al ministerio. ¿Y porque yo lo sé? Porque Dios es el que llama, Dios es el que respalda y cuando Dios respalda no hay caída, no hay errores. El hombre que es llamado por Dios es llamado a misericordia y tiene ciertos frutos que le siguen. Hay hombres de Dios que están llamados y que su ministerio es el mayor testimonio porque Dios mismo los ungió para esas posiciones. Pero hay hombres que están puestos por hombres que eligieron, que se hicieron los megapóstoles interplanetarios, que dijeron, no, yo voy a ungir a este porque yo soy apóstol de apóstol. Yo soy el pastor y yo elijo a este como copastor, yo. Pero Dios no lo ha llamado. El último apóstol, según se conoce bíblicamente, estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? El último apóstol conocido fue Pablo. Y de él vamos a ir porque nuestra simiente, nuestra base va a ser en Gálatas. Nuestra base, nuestro fundamento. ¿Y qué nos dice la palabra? Que hay hombres que están puestos por hombres, así como fue Saúl, que fue impuesto por un pueblo, que el pueblo estaba mirando y decía, necesitamos un rey, necesitamos, y cuando lo vieron, ay, sí, este es perfecto. ¿Por qué? Por lo que veían. Pero no había testimonio en Saúl, no había testimonio, ya Dios se lo había revelado, es que el pueblo es bien rápido en olvidar lo que Dios habla. Iglesia, escucha y analiza que hay hombres que están puestos en ministerio, los cuales Dios no llamó. Tu pastor, tu apóstol, que has designado a alguien dentro de tu congregación, realmente ha sido llamado por Dios, realmente se han reunido en la presencia de Dios para que Dios te revele a quién vas a poner. O estás poniendo gente simplemente por cumplir. ¿Sabes por qué? Por cumplir con los de afuera, por cumplir con los que te han puesto, por tener el respaldo. Olvídate del respaldo. Si tú necesitas solamente lo que dice aquí, Dios respalda al que Él llama. Tú no necesitas respaldos de hombres ninguno porque tienes temor que te tumben la iglesia porque aquel tiene una alta jerarquía en los círculos cristianos y puede dañar tu testimonio. Pues ¿sabes qué? ¿Qué mayor testimonio que el de Jesucristo? Que tu vida refleje lo que Cristo ha hecho en ti. Tú no necesitas ningún tipo de apóstol que venga a decirte a ti que Dios te llamó cuando tú sabes que Dios te llamó. Tú necesitas la aprobación de Dios para imponer a quien sea en el ministerio. ¿Por qué pones hombres y mujeres que no han dado testimonio del reino?
Cuando tú sabes los pecados que llevan, y no es que no deben de estar, porque yo soy una fiel creyente en que a todo el mundo se le debe dar la oportunidad de predicar el evangelio, ¿verdad? Pero hay lugares. Tú no necesitas trepar a una persona en un altar y darle una autoridad sobre ovejas cuando él mismo no es autoridad o ella misma no es autoridad en sí mismo. Y no hablo de la familia, porque obviamente uno tiene que tener un testimonio, pero en sí mismo hay familias que están siendo destruidas y ese pilar es el que se mantiene, es el único, el padre de familia es el único que se mantiene y todo el mundo está apartado. Y eso no lo hace a él menos merecedor. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque miren David, 2 hijos se le levantaron, y vamos a hablar de eso, 2 hijos se le levantaron, su casa estaba dividida. ¿Pero acaso David dejó de ser un hombre de Dios? No, ni con todo lo que hizo. Yo soy una fiel creyente de restaurar, de levantar al caído, enseñándolo en el amor y la misericordia. Pero aquel que continúa sucumbiendo en sus pecados y delitos no es merecedor de llevar un título. Aquel que no lleva el amor y el mensaje de Cristo para salvación de las almas, no puede estar llamado por el mismo Dios, porque está ocultando el mensaje para poner sus propios preceptos. Santo Dios, ¿entiendes tu pastor, tu apóstol? Tú que estás en posición de autoridad, ¿a quién le estás dando tu autoridad dentro de tu casa? ¿Estás verdaderamente siguiendo los preceptos de Dios porque pones a uno que vino de visita, santo Dios, aleluya, sin tú saber de dónde vino y de repente lo quieres bajar del templo, del púlpito porque dijo algo que va en contra? Pues no oraste. Perdóname, pero no te metiste con el Señor para ver qué era lo que estaba pasando allí. ¿Tú entiendes? De que Dios revela a los que Él llama, Él mismo los pone, los expone. Ellos son testimonios. Ellos no tienen que hablar de lo que hacen porque ellos con su vida dan testimonio. Dios separa a los que llaman. Estos que estamos en el Señor metidos, estamos constantemente separándonos, estamos constantemente llevando el evangelio, estamos constantemente en una comunicación con Dios. Y hay señales, hay cosas que tú puedes ver a través de ellos, que nadie más lo puede ver. ¿Qué señales hay? Señales de que predican la palabra fielmente según Dios se las da. Señales de que hay sanaciones, señales de que hay profecías, señales de que tú ves la completa sumergión en el Espíritu por medio de la oración, en donde sus palabras revelan el verdadero corazón del Padre. Santo, bendito sea el Señor. Gracias, mi Dios. Ahora vamos a la historia o al libro de Esther. Es un libro pequeñito, así que busquen, ¿verdad? Suavecito por ahí después de Samuel. Es el libro de Esther. Busquen por ahí, hermanos míos. Yo estoy buscando aquí con ustedes suavecito, suavecito, porque es un libro bien pequeño. Santo Dios, aleluya. Sigan ahí, hermanos. Estamos aquí, ustedes saben, igual que ustedes, buscando el librito de Esther. Que ustedes lo encuentran, gloria a Dios, aleluya. Ok, está antes de Job, hermanos. Y es Esther 3:12. Gracias, Señor, porque Dios es bueno, ¿verdad? Santo Dios, santo, santo. Y nos dice el 3:12 lo siguiente, para la gloria de Dios. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes, santo Dios, aleluya, que estaban sobre cada provincia y sobre, perdónenme, hermanos míos, que me fui, y sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con anillo del rey. Y esto fue una orden que fue de parte de Amán, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos a leer el 1 y el 2 para que ustedes entiendan. Amán da una orden. ¿Y Amán por quién fue puesto? Ahora lo vamos a descubrir. Dice el 3 del 1 al 3, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo,
y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? El rey puso a Amán por encima de muchos de los gobernantes de allí. Y Amán ya estaba creando leyes para matar a los judíos. Eso fue lo que leímos anteriormente. ¿Por quién fue puesto Amán? Por el rey. Hay muchos que son puestos por pastores, por gobernadores, y estos atentan contra la vida de aquellos que quieren salvarla. Santo Dios. Pastor, apóstol, evangelista, el que tenga ministerio, antes de poner a alguien, oren. Porque pueden estar poniendo un Amán a alguien que va con la palabra dura simplemente para romper el corazón de aquellos que quieren buscar la presencia de Dios. O vienen como Amán a destruir a un verdadero hombre de Dios que está parado en la justicia, que verdaderamente se somete, un hombre o una mujer de Dios que se somete a la voluntad de Dios. Pero este Amán por celo y por contienda, porque quiere que su posición dentro de la iglesia sea de respeto y todos se arrodillen delante de él o de ella, cruzan y traspasan con la misma palabra el corazón de aquellos que verdaderamente están en la disciplina de Dios. Aquellos que por causa de Cristo fueron llamados. No por un hombre, sino por el mismo Dios del cielo. Cuidado, pastor, cuidado, pastora, cuidado, evangelista, cuidado tú que te llamas apóstol, de poner personas dentro de la iglesia de Dios que han venido a asesinar no solamente el espíritu de aquellos que estamos centrados dentro del camino y el propósito de Dios, sino de aquellos que buscando salvar su alma de la calle, del enemigo, del Egipto, vienen a buscar una palabra de salvación y viene un Amán con reglas, con el librito de reglas y con leyes que torturan, que marcan, que quiebran, que derraman fuego sobre el corazón de una persona que viene a buscar salvación, que viene a buscar agua de refugio en la vida de la iglesia, y viene este hermano o esta hermana destrozando todo lo que Dios ha construido dentro de tu casa y lo saca. Cuidado con esos Amanes. Cuidado con aquellos que usan la palabra para lastimar y lacerar a aquellos que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Y aquellos Amanes que introducen leyes, que introducen doctrinas dentro de la casa de Dios, que laceran la vida de aquellos que verdaderamente quieren buscar presencia de Dios en el Espíritu. Santo Dios, bendito tú eres. Y les voy a explicar de esto más adelante, porque tenemos que seguir leyendo para entender por qué este mensaje está cruzando el desierto para llevarte a la tierra prometida. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el hombre toma posición sin el respaldo de Dios, por su posición, por la posición también de familiares dentro del templo. Santo Dios, aleluya. Estos son hombres que no son posicionados por hombres, que no son posicionados por Dios, simplemente toman la posición por quienes son sus padres o quienes son sus madres. Toman posición por quienes son ellos con los pastores, por quienes son ellos con los evangelistas. Santo Dios, aleluya. Cuídate de los tales. Santo, el Espíritu Santo está aquí. Cuídate. Que vienen a manchar la iglesia que Dios compró por medio de Jesucristo a precio de sangre. Santo Dios. Vamos a 2 de Samuel, hermano. Vamos a 2 de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Está antes de Estel en los libros anteriores. Y en Samuel tenemos aquí 15:12, hermanos. Vamos al 15:12. Bendito sea el Señor. El 15:12 nos dice lo siguiente, hermanos. Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Así ha dicho Santo Dios. 2 de Samuel
15, perdón, no 12, 1 al 2, perdónenme. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, lo dije bien, perdón, 15, perdónenme, 15, 1 al 2, perdónenme. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, galopando, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, santo Dios, aleluya, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y miren el 13, vamos al 13 rapidito. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Santo. Cuidado, pastor. Cuidado tú que has sido llamado al ministerio, sea por este medio, sea por el ministerio, que hay muchos Absalones dentro de la casa. Aquellos que son puestos por las posiciones, porque es que te acompaña a las evangelizaciones, porque es tu hijo, es tu hija. Santo. Se levantan gente como Absalón, que son parte de la casa, y entonces le comen el oído a aquellos que son niños. Y empieza a decir, si yo fuera, como el pastor no lo hace, como esta chica no lo hace, como esta muchacha tiene el pelo pintado, tú ves, esa muchacha en verdad no le puede servir a Dios, que viene aquí con pantalones. Y empiezan a tirar, como le decimos en la calle, tierra al pastor, al ungido, aquel o aquella que Dios llamó para el ministerio, pero que el pastor no se lo da. ¿Por qué? Porque usa pantalones, se pinta el pelo. Entonces, esta sierva de Dios que verdaderamente, o este siervo de Dios que verdaderamente está llevando palabra, es sacado del plan, y no es sacado porque Dios tiene el plan para todo, es sacado del plan porque viene este usurpador como hijo del pastor, hija de la pastora, o es el alcahuete del pastor o el alcahuete de la pastora, o tiene ya ahí tiempo. Dice, no escuchen ni al pastor, ni escuchas a esta, la realidad es que yo, tú sabes, si tú me pusieras, si tú me escucharas más, yo voy a abrir una iglesia, si tú quieres vente para yo enseñarte verdaderamente. Y se van estas almas tras ellos, porque no tienen dirección. Porque el pastor no pudo ver, o ese ministro, tú como hijo o hija de Dios no estás viendo, el Espíritu no te revela lo que está pasando, pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que siempre hay alguien que lo ve, siempre hay alguien que está sometido, y el menos que tú piensas, porque aquí vino un mensajero, no nos dice quién fue ese mensajero, fue un mensajero, fue el que nadie conocía, el que nadie le hacía caso, el que estaba sentado en la silla y dice, hermano, en la presencia del Dios en el que yo vivo, veo cómo aquel está robando las almas que Dios te entregó a ti. Porque yo sé que a ti Dios te entregó al ministerio. Yo sé que a ti Dios te dio la palabra, pero aquel, ¿quién se la dio? Que se está llevando a Rasta Israel. Porque es zaramelo con la boca. Porque dice que es tu hijo y está diciendo, no, porque yo soy la hija del pastor y tú tienes que seguir lo que yo diga. Por la posición que tienen los que están detrás de él. Porque se autoproclaman también siervos de Dios sin serlos, porque no hay frutos en ellos, porque lo que ellos muestran no me da testimonio a mí de que Dios vive en ellos. ¡Qué pena! Pero Dios dio un espíritu de discernimiento, pastor, ejecútalo. Llama al Espíritu Santo para que te revele quiénes son, para que puedas proseguir la meta a la que Dios te ha enviado. No descartes al mensajero sin nombre simplemente porque se pinta el cabello o usa pantalones, porque ese siervo o esa sierva está más metida con Dios que aquella que tiene falda o aquel que se viste con corbata y gabán y está arrastrando las almas fuera de tu congregación. Porque no te has dado cuenta que tienes un Absalón en tu misma casa. Vamos ahora a Segunda de Reyes, que es después de este libro.
Y vamos a ver el segundo hijo del rey, de los que les dije que les iba a hablar, ¿verdad? El segundo hijo del rey, Santo Dios, que se llamaba, aquí lo vamos a buscar, eso fue una vez entra Salomón al ministerio, Santo Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos allí. Santo, bendito eres mi Dios. Santo, santo, santo Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Estoy en Segunda de Reyes. Perdón. Santo Dios, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Vamos allá. Bendito tú eres, Señor. Tú eres fuerte, eres grande. Perdónenme, era Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Ese era Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Y después vamos a ir a la Segunda de Reyes porque le tengo que hablar de otro. Y en este versículo nos dice lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, después de Aguer, que quería tomar el reino de David. Se levantó Adonía y David no le decía nada. Porque hay muchos pastores y siervos de Dios así, que su hijo puede aparentar ser siervo o sierva de Dios, pero no hay quien le llame la atención. Mientras el chiquito que tú estás criando está siguiendo las reglas, tú lo descartas. Así hay muchos dentro de la casa de Dios, muchos pastores, muchos que se llaman apóstoles, muchos que se llaman profetas, evangelistas. Mira bien, no mires con el corazón del Padre, mira con el corazón que Dios está mirando la vida tuya. Mira con el corazón que Dios está mirando ese hijo tuyo que se levanta en las mañanas a orar mientras el otro está haciendo y deshaciendo y va a la iglesia los domingos y aparenta tener una santidad falsa. De la misma manera, mira dentro de la iglesia, tú que la diriges. Santo Dios, aleluya. Y mira quiénes son los hermanitos que están sentados en una silla sin hacer mucho ruido, pero siguiendo el llamamiento de Dios. Y tú sigues poniendo a aquellos que tú sabes que siguen en el pecado, que siguen en la rebelión, y no porque no se lo merezcan, porque yo creo, y vuelvo y lo repito, en que tú tienes que con amor y misericordia hacerlo entrar en razón. Pero cuando esta alma se revela de tal forma que no hay manera, y no es bíblico, yo te estoy hablando de que se revela, o sea, que va en contra, que está en pecado, que está en pecado, que no sigue el reino, que no da frutos dignos del Espíritu. Entonces ahí es donde yo te digo, porque le estás dando parte al hermano si tú sabes que es un rebelde, que cuando le llamas la atención, no escucha. Y no es que le llamen la atención porque esté mal en la palabra, porque vamos a hablar claro. Hay hermanos que van a ir donde pastores y le van a decir, usted lo que está predicando está erróneo por esto, porque la Biblia dice esto y la Biblia dice esto, y el pastor se enoja y lo saca. Eso no es lo que estamos hablando. Yo estamos hablando que viven vidas que no van de acuerdo al propósito de Dios, vidas que van de acuerdo, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, vidas en donde su rebeldía es tal que no oran, que no leen la palabra, que no están haciendo nada. ¿Y cómo le vas a dar parte si no dan testimonio? Qué fuerte. Que tienen 20,000 excusas bajo la manga para no ir a la iglesia. Que no dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida porque su vida no es testimonio. Pastores, ¿por qué? ¿Porque te falta gente en la iglesia? No, pues entonces encárgate tú porque tú fuiste el enviado o no. Es fuerte lo que el Señor está bajando. Santo Dios. Y ahora vamos a Segunda de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Segunda de Reyes, hermano. Santo Dios, aleluya. Y les doy, ¿verdad? En un segundo el capítulo. Déjenme buscarlo, ¿verdad? En Segunda de Reyes. Santo Dios, aleluya.
Santo, bendito tú eres. El capítulo 11, hermano, Segunda del Reyes, capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Cuántos hay así? Me mataron al hijo y ahora yo voy con esta lengua, a coger a todos esos asesinos. Me mataron espiritualmente y yo voy a coger con esta lengua y voy a estasajar a todo el que esté delante de mí. Que Dios me ha dado ahora mismo una posición en donde, dicen ellos, porque fueron ¿qué? Usurpadores. Sacaron la hermanita o el hermanito que estaba verdaderamente llevando la palabra de Dios porque tenían envidia y contienda con ellos. Y se pusieron en gracia y empezaron a hablar. Pero la palabra que hablan no es la del reino. Es la palabra que condena. Es la palabra que saca del reino a aquellos que quieren buscar misericordia de Dios. Es esos que van de acuerdo que si tú no te afeitas el bigote no te puedes bautizar. Porque eso no es del Espíritu. ¿Y quién me dijo eso a mí en la Biblia? Muéstramelo. Muéstrame en la Biblia dónde dice tal mentira sacada del mismo infierno, diabólica, con la intención de sacar e impedir que los hijos que fueron llamados a gloria vengan al bautizo según lo estableció Cristo. O aquellos que me dicen no. Porque no ha sido bautizado con las lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Porque ¿quién dijo tal blasfemia? Que me busquen en la Biblia que el único don que da el Espíritu Santo es el de lenguas. Bíblicamente eso no es correcto. ¿Por qué lastiman las almas de tal manera? Ustedes saben que es un don el servir. Ustedes saben que la oración es un don. Que el querer la presencia de Dios son dones que el mismo Espíritu le da. Y esos son manifestaciones de los dones espirituales. Que no son las lenguas, que no son las profecías, que no son la palabra, que no es el enseñar. Que el don de servir es un don grandísimo. Y que la lengua no es necesaria para eso. Que el don de oración, de poder estar orando y ministrando por hora, por las almas que no se han salvado, por la enfermedad y por todo eso, son dones de Dios. Cuidado, pastor. Cuidado, evangelista. Cuidado, según tu apóstol. Cuidado con lastimar las almas. Cuidado cuando el hermanito dice, Dios me dijo que orara sin cesar por esto. Y tú le dices, ay, el Espíritu, a veces la gente habla que el Espíritu. Cuidado. Mucho cuidado con lo que dices porque darás cuentas a Dios. Cuidado. Santo Dios, aleluya. Hay muchos atalías que usurpan el trono sin tener conocimiento de lo que es el reinado del reino de Dios. Cuidado. Dios no te entregó el reino. No trates de usurpar lo que Dios no te ha dado. No trates de poner personas que Dios no te ha dicho que pongas. Santo Dios, aleluya. Despierta, tú que duermes y tú, hermanito, que estás en la silla. Ahora viene el mensaje para ti. Aunque no te llamen al reino, aunque no te llamen a ministerio, Dios te ha entregado algo a ti poderoso y ahora vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Santo Dios, aleluya. Aquí estamos, ¿verdad? Llevando una palabra para edificación. Y yo espero que sea de beneficio para la iglesia de Dios. Vamos ahora a Gálatas capítulo 1, verso 1. Nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí estamos, mis amados.
Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Santo Dios. Ahora vamos al 1, del 12 al 24. Ahora vamos a entender. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres. ¿Qué cosa? El ministerio, el evangelio. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Y de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Hello, hermanito, tú que estás sentado, tú que estás haciendo estos videos solos, que piensas que no hay ministerio en ti, déjame decirte que tu llamamiento no fue de hombre, fue del mismo cielo, fue del mismo Padre y de nuestro Cristo. Santo Dios, aleluya. Ni subí a Jerusalén, no fui a la iglesia a que me dijeran que tenía un llamamiento. A mí nadie me tiene que decir que yo lo tengo, porque el evangelio le fue dado a todos, a los que eran apóstoles antes que yo. Santo Dios, aleluya. Sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después fui a la iglesia. Fui a los que fueron llamados según el llamamiento de Cristo. Después que hice todo esto, fue entonces donde aquellos apóstoles entiendan lo que lean, lo que Pablo nos está revelando a través de esta palabra. Y dice lo siguiente: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, gentiles, y no era conocido de vista las iglesias de Judea. No me interesaba que la iglesia me conociera. Después que aquel que me envió hiciera que los que estaban afuera me conocieran a mí, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hermano, hermana, hay hombres que no son llamados por hombres, que no son llamados por apóstoles, que no son autoproclamados. Aquí Pablo me confirma que todavía Dios sigue llamando a hombres y mujeres que se levanten, que no necesitan que un apóstol te unja, que no necesitas que un pastor te ponga, que el ministerio que Dios te entregó a ti fue el mismo ministerio que le entregó a Pablo. ¿Y sabes cuál es ese ministerio? El predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Para quién? No para la iglesia, sino para aquellos que están en el mundo, que nos necesitan. Aquellos que necesitan oír una palabra de salvación. Aquellos que necesitan ver tu vida como ejemplo del evangelio de Jesucristo en ti. Que con la palabra no lo convences, sino en la manera en que gobiernas tu vida, en la manera en que andas, en la manera en que te conduces, en la manera que te proyectas, que hablas. Que no necesitas el ministerio dentro de la iglesia para probar que eres un hijo de Dios. Que lo que el hombre no ve en ti, lo ven los de la calle. Que lo que el hombre no puede ver en ti, lo ven aquellos que son hijos de perdición, de acuerdo a aquellos que están dentro de la iglesia, pero que tu ministerio es exaltado de tal forma en medio de ellos, que ellos creen en Jesucristo por causa tuya. Aunque no vengan a tu iglesia y se vayan a otra. Pablo me dice aquí a mí que yo no tengo que probarle a nadie mi ministerio, porque el Dios que me llamó es el mismo Dios que lo revela. El Dios que me llamó es el Dios que me respalda. El Dios el que me llamó es el que me separa y el que da testimonio de mí a través de las señales. ¿Y cuáles son mis señales? Cómo yo ando, cómo yo me proyecto, lo que yo llevo dentro de la palabra, que yo no necesito la aprobación del pastor, que yo no necesito la aprobación de una iglesia, que yo no necesito la aprobación de un apóstol, que yo no necesito la aprobación de nadie, porque ya Dios me aprobó.
¿Tú entiendes, iglesia, lo importante que es el entender el ministerio para el cual Cristo te llamó? Tú no necesitas el permiso del pastor para decirle a alguien que Cristo lo ama, que Cristo quiere salvarlo, que Cristo está llevando en ti la palabra que Él necesita. Despierta, iglesia, y deja de estar sometiéndote a hombres y a mujeres que hablan y dicen ser llamados por Dios y fueron puestos por ellos mismos y por hombres. Porque el hombre que es llamado de Dios reconoce el Espíritu de Dios. Reconoce que lo que tú estás haciendo va de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo confirma. Yo no necesito confirmación de nadie, porque a mí fue Dios quien me llamó, y como le he dicho en otros estudios anteriores, yo no he buscado absolutamente ningún respaldo de hombre que me venga a decir a mí qué es lo que yo tengo que predicar, porque como les he dicho anteriormente, yo le pedí a Dios hace años que me enseñara a Él. Y desde el momento en que Dios me llamó hasta el día de hoy, todo lo que yo he dado por medio de palabra no ha sido por hombre alguno. Ha sido Dios mismo revelándome en su palabra, porque así como se lo pedí, así mismo Él me lo dio. Él me revela las escrituras a la luz de la palabra. A mí no, yo no llevo discipulado, ni estoy en institutos teológicos. Dios no me ha enviado a eso. Dios me ha enviado a leer solamente su palabra. Sí, busco definiciones cuando es necesario para que la palabra sea de edificación. Pero a mí no me enseñó hombre, a mí me enseñó Dios. Y hay palabras que a veces hombres hablan que ya Dios me las ha revelado, y cuando las dicen las confirman. Confirman que el mismo Dios que les habló a él es el mismo Dios, o a ella es el mismo Dios que me habla a mí. Es el mismo Dios que me llamó al ministerio, es el mismo Dios que te llamó al ministerio del evangelismo. Es el mismo Dios que te llamó a ti a evangelizar, porque todos somos evangelistas, pero no todos somos maestros, no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos predicadores. Yo tengo un llamamiento, Dios a mí me dio un llamamiento, y no es este ministerio online, esto es parte de lo que Dios me ha llamado. Dios me llamó a mí, a mi casa, a un ministerio, el cual pues en este momento no me interesa revelarlo. Pero Dios me llamó a mí a un ministerio poderoso. Claro, hay frutos, ustedes pueden ver los frutos en mí, ustedes están viendo parte de lo que Dios me ha dado. Del llamamiento que Dios me llamó a mí desde los 8 años. Es más, desde antes de estar creada en el vientre de mi madre, pero mi ministerio realmente comenzó cuando Dios me llamó, porque a mí no me llamó hombre. A mí no me puso hombre, a mí no me puso mujer, a mí no me puso apóstol, a mí no me puso iglesia. A mí Dios me llamó desde los 8 años. A mi esposo lo llamó desde el vientre de su madre. Y mis hijos fueron dedicados, aún yo sin todo el completo conocimiento de la palabra del reino. Todos fueron dedicados a Dios, todos. Así que hermano, hermana, yo te invito a ti que aunque estés sentado en una banca y no se te dé ningún tipo de parte dentro de la casa de Dios, yo te invito a que tú saques el ministerio que Dios te dio para bendición de otros, para edificación de otros. Y te pregunto, ¿quién te llamó al ministerio? ¿Fue el hombre o fue Dios? ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Entiendes lo que lees? No fue hombre, nunca ha sido hombre. El ministerio Dios lo entrega a aquellos, y ya te lo he demostrado en varias veces. Todos los hombres que fueron llamados por Dios fueron respaldados por Dios. Cuando hay un ministerio que está encajado, habría que preguntarse 2 cosas. Primeramente, ¿fue este ministerio llamado por Dios? ¿Verdaderamente Dios te llamó? ¿O es parte del proceso de Dios en la vida? Por eso hay que orar por todo ministerio. No importa si tú crees o no crees en Él. Ora para que Dios revele. Bueno, hermanos, hasta aquí los dejo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos aquellos que sienten que no son parte del cuerpo de Cristo, porque no tienen una parte de la iglesia. Déjame decirte que el ministerio de Dios es mucho más poderoso que 4 paredes. El ministerio de Dios traspasa barreras. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú des, Padre Santo, mi Dios bendito del cielo, la revelación del cielo a cada pastor, a cada persona que sirve dentro de tu reino, Señor. Que tú les ayudes, Señor, a discernir la verdadera realidad de lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Te pido que pongas paz en el corazón de aquellos, Señor, que sufren por cuanto no tienen parte en la iglesia. Mejor revélales, Señor,
¿Cuál es su ministerio? Que ellos no tienen que esperar por hombre, que no tienen que esperar por nada, Señor, que su ministerio es mucho más que una iglesia, que su ministerio comience en otro lado. Señor, por favor, revélale tu reino. Yo te pido, Señor Padre, que tú saques todos los usurpadores, todos los que se han autoproclamado pastores, evangelistas y de interplanetarios y de todas esas cosas, que los saques, que reveles la verdad, que empiezas a bochornar, Señor Padre, para que tu pueblo, Señor, sea encaminado al bien, que dejen de lastimar las almas, Señor, con los preceptos sin fundamento bíblico, Señor, los cuales tratan de imponer a la iglesia, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas porque hay mucho más que aprender de aquí y estaré llevando un mensaje mucho más fuerte que esto para todo aquel que quiera escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a esta sierva inútil. Dios les bendiga y Dios les acompañe. Dios les haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de usted y de mí misericordia. Amén.